Hola a todos y todas, espero que se encuentren bien. Voy a estar hablando un poquito sobre la prehistoria del Uruguay, en especial el aspecto que tiene que ver con la fundamentación antropológica y social del tema. Bien, lo que sería la impronta sociocultural y genética de los indígenas en nuestra sociedad. Como ya lo comenté en clase, elegí para este tema, para el tema de la prehistoria del Uruguay, dos imágenes. Una que hace referencia a cómo estaría compuesto un cerrito de indio por adentro, es la imagen de la derecha, ¿no? Donde se pueden ver, como dice ahí, sus capas y materiales. Y otra, la imagen de la izquierda, que, bueno, es un árbol que con sus raíces, sus ramas, sus gajos, sus hojas, intenta hacer una analogía de lo que en la sociedad, en la vida de las personas, significan los antepasados, los ancestros. Bien, entonces después vamos a ir entendiendo un poco más esta imagen, pero tiene que ver con eso, con los linajes presentes y con las características sociales, culturales, de estos pueblos que vivieron durante la prehistoria en este territorio que hoy conocemos como Uruguay, y bueno, de la influencia de ellos en nuestra sociedad. Y para empezar justamente elegí este texto que en el año 1925 dice así: desde el Estado se decía: Uruguay es la única nación de América que puede hacer la afirmación categórica de que dentro de sus límites territoriales no contiene un solo núcleo que recuerde su población aborigen. Esto es un fragmento de un texto publicado en lo que se conoce como el Libro del Centenario, un texto que se hizo para festejar los 100 años de la Declaración de la Independencia, un libro publicado por el Ministerio de Instrucción Pública, y que hace referencia entonces a una característica de Uruguay, ¿no? La resalta como la única nación de América que no contenía en su territorio indígenas. Bien, esto de alguna forma continúa así. Uruguay no tiene comunidades indígenas viviendo como si hay en otros países, ¿verdad? Y viviendo como de acuerdo a sus características culturales, etnográficas. Sin embargo, algo cambió. Algo cambió desde 1925 hasta este momento y vamos a ver qué es. Igualmente, unos años más tarde, o sea, en 1992, desde la academia se decía, ya de alguna forma se señalaba, ¿no? Que así como no es posible, como este país llegó a adquirir su actual fisonomía cultural sin analizar las aportaciones de los diversos grupos de inmigrantes que arribaron durante más de un siglo, y refiere principalmente al siglo XIX, las oleadas de inmigrantes de europeos, sobre todo españoles, italianos, a América y Uruguay. Bueno, dice Pío Ugarte, tampoco es factible que ello se logre de manera acertada sin tener en cuenta la incidencia del mundo indígena en el prolongado periodo en que se fueron conformando esos elementos culturales propios. Bien, Pío Ugarte entonces, esta frase, este fragmento de Pío Ugarte lo reitero porque me parece muy importante y de alguna forma trae esa noción de que es necesario, tener en cuenta al menos dos elementos que conforman la fisonomía cultural de la sociedad. Por un lado, entonces decía él, el aporte de los inmigrantes, por otro, lo que tiene que ver con el mundo indígena. Bueno, ¿y qué dicen la arqueología, la antropología y la historia? ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Bueno, de acuerdo a lo que se ha investigado, podemos decir que todo empezó hace 14.000 años antes del presente, cuando ingresaron, según datos más actuales, sobre todo producidos por Rafael Suárez, los primeros pobladores al territorio. También se sabe que entre el 5000 y el 3000
antes del presente, habitaron pueblos que suelen llamarse como los constructores de cerritos. Entre los siglos XVI y XVIII, mucho más adelante, ¿verdad?, habitaron grupos indígenas que se conocen como los charrúas, los guenoaminuanos y los guaraníes. Son justamente los grupos que vivían aquí cuando llegan los europeos, cuando se produce la conquista del territorio. Entonces, a ver, si bien hubo exterminio de los pueblos nativos durante un largo proceso y que tuvo como hito en 1831-32 con lo que fue la masacre de Salsipuedes, ¿no? Bueno, a pesar de eso también hubo sobrevivientes y también hubo mestizaje. Eso por un lado, y de acuerdo a la información que ha aportado la antropología biológica y la antropología genética. Por otro lado, podemos concluir que existe en los últimos años, en las últimas décadas, un importante cuestionamiento a la pretendida homogeneidad social y cultural y a la historiografía nacional que ha excluido a la prehistoria. Bien, veamos un poco más sobre esto. Sobre el primer punto, aquí tengo traje fragmentos de distintos autores que de alguna forma hacen referencia, sirven como ejemplo sobre lo que tiene que ver con el exterminio indígena. ¿Tá? Exterminio y a su vez mestizaje. Sanz, Portas y Barreto, de alguna forma dicen, bueno, el exterminio indígena debe ser visto como aniquilación de los charrúas como grupo étnico. Pero no fue una desaparición total de los individuos porque hubo mestizaje. Tampoco se trató de una aniquilación de los guaraníes, ¿tá? Que los guaraníes estuvieron libres de persecución. En fin, eso a tener en cuenta por un lado. Por otro lado, López Mas cita a un autor que no lo coloqué ahí, voy a tratar de buscarlo después, pero ese autor hace referencia a el problema indígena, ¿no? A referirse al tema durante mucho tiempo. No es que no se hubiera hablado, se habló del tema pero como un problema. Y dice él que es una forma de no asumir la dura defensa de estos grupos o que estos grupos hicieron de su territorio. Braco, por ejemplo, refiere, Diego Braco, que en las fuentes aparece la alusión a estos grupos como los infieles, cuando en realidad se mantuvieron fieles a su cultura, a sus orígenes. Pero bueno, desde la perspectiva de los europeos eran infieles desde una categoría religiosa, ¿verdad? Bien, también dice este autor que la naturalización del genocidio quedaba legitimada en la expresión de extinción indígena, concepto que sugiere una no adaptación por primitivismo a los nuevos tiempos, pero antes que nada evita enunciar el crimen en masa. Se ha hecho mucho hincapié en la característica de primitivismo y no se ha hablado durante mucho tiempo sobre el crimen, sobre el exterminio, el genocidio. Además, como decía, se trata de un proceso, ¿no? Como decía anteriormente, dice López Mas, la progresiva exclusión indígena del proyecto nacional terminará con el genocidio indígena del arroyo Salsipuedes en 1833, realizado por el ejército del joven Estado uruguayo. Bien, o sea, fue un proceso que tuvo como punto, que culminó el punto más importante, el genocidio de Salsipuedes, provocado en Salsipuedes. Esta matanza planificada, dice López Mas, buscó atender las demandas por inseguridad de los estancieros brasileños que ocupaban el norte de Uruguay. Los últimos remanentes de aquellas sociedades nativas serán aldeados
fundan el proletariado rural, nutren el ejército, pero desaparecen de la historia como grupo con soberanía y autonomía cultural. Esto es importante porque justamente, como decía el texto del centenario, no había grupos, comunidades viviendo de forma expresa con sus características, con autonomía cultural, como dice López Mas ahí. Bien, sin embargo, estaban presentes en la sociedad. ¿Y por qué no estaban viviendo como grupos libremente con su cultura? Bueno, por eso, ¿no? Porque de alguna forma su cultura de estos grupos que estaban aquí, en el momento en que llegan y que invaden y conquistan los españoles, bueno, se resisten, ¿no? Se resisten, y bueno, no coinciden con las aspiraciones del nuevo Estado uruguayo. Bien. Fue un exterminio de hombres y repartos de mujeres y niños, pérdida de existencia autónoma como entidad social, pérdida de ganados y tierras, y el paso definitivo a la subalternidad de la sociedad de clases, también dice López Mas. Así que hubo exterminio, pero fue más precisamente un exterminio de hombres. A los charrúas, los hombres charrúas, fueron los que los asesinaron y repartieron a las mujeres y niños por distintos lugares, distintas estancias, distintas partes del país. De esa forma, bueno, se perdió sus características culturales, ¿no? Perdieron sus pertenencias, perdieron su historia de alguna manera. Por el otro lado, hay también estudios más actuales que de alguna manera son evidencia del mestizaje, ¿no? Que si bien hubo un exterminio, también hubo mestizaje, dicen los autores. Entonces, Mónica Sanz, como vimos, ha de alguna manera estudiado el tema y ha de alguna manera dejado claro que hay presencia, ¿no? Por ejemplo, en el ADN mitocondrial, por ejemplo en Tacuarembó, de un 62% que por el lado de la población que por el lado materno tiene un origen indígena. Bien, ese porcentaje varía en otros departamentos, por ejemplo en Cerro Largo un 30%, pero se ha encontrado la evidencia de esa presencia genética. A su vez, López Mas dice, la herencia cultural indígena está presente de diferentes maneras, en aspectos materiales vinculados a la economía, la gestión de los recursos naturales, la alimentación y los oficios del campo. Los aspectos inmateriales vinculados a las prácticas sociales actuales dependen aún de los saberes tradicionales, algunas creencias y prácticas culturales. Entonces, no se trata de un mestizaje que tiene que ver solamente con características genéticas de la sangre, características biológicas, sino que hay un mestizaje cultural también. Ahí tienen enlaces a dos videos. Uno es una entrevista a Mónica Sanz sobre el premio que recibió para seguir investigando, ¿no? Sobre este tema, y la otra es una entrevista en un programa que se llama Sobre Ciencia, que se emite por TV Ciudad. Recomiendo mucho este programa y bueno, también hay información actualizada sobre el tema. Por otro lado, como decía, en las últimas décadas ha habido un cuestionamiento a la pretendida homogeneidad social y cultural y a la historiografía nacional que ha excluido a la prehistoria. Esto sobre todo con Sen se ha visto, ¿verdad? Cuando se le encarga que, bueno, a partir de un cambio que hubo en primaria, bueno, redacte, escriba un texto, ¿no? Donde se pueda sintetizar todo lo que se ha producido, todo lo que él ha producido sobre el tema. En fin,
En la segunda mitad del siglo XIX comenzó la efectiva nacionalización de los destinos de cada estado y la fragmentación del espacio historiográfico rioplatense. Esto lo dice Tomás Sansón. Y nos da la idea que, bueno, que este territorio que en algún momento estuvo como pensado y existía más integrado a la región, ¿no? Y no como un territorio que hace parte de un país, ¿no? Que era de verdad una región, la región platense. Eso finaliza, se fragmenta cuando en el siglo XIX se crean los estados-nación. Uruguay es uno de ellos. Y luego de creados los estados-nación, ya pasadas algunas décadas, a pesar de que Brasil y Argentina, por ejemplo, estaban ya con una historia más constituida o más constituidos ellos como estados-nación, en Uruguay no pasaba lo mismo. De hecho, se llegó a debatir en el Parlamento el tema que hacía alusión a los problemas vinculados a la viabilidad de la independencia efectiva del Uruguay y la conservación de la nacionalidad. Se veía que no había una nacionalidad evidente, clara, que se pudiera identificar. Entonces se buscó soluciones a eso. Y dice Sansón, fue necesario generar un imaginario colectivo aglutinador, definir mitos y símbolos comunes, condición sine qua non para la elaboración de utopías posibles. Y bueno, en ese contexto, un poco después, ya fines del siglo XIX, como dice ahí, fines del siglo XIX, en el margen superior derecho, se crearon diversas obras de carácter nacionalista con la intención de crear esa noción aglutinadora, ¿bien? Y esa idea de identidad nacional. Por ejemplo, con la narrativa de Eduardo Acevedo Díaz, los poemas de Juan Zorrilla de San Martín, las pinturas de Juan Manuel Blanes, los textos de historia, en fin. Todas estas obras, por un lado, construyen una imagen mítica de Artigas, esto lo van a ver en segundo año, y por otro le dan un lugar marginal a los indígenas. O sea, no se incluye a los indígenas en ese relato. A lo sumo, pasan a ser parte de una leyenda, o, como decía anteriormente, un problema, el problema del indio. Y ahí agregué un fragmento de Juan Zorrilla San Martín, un autor ilustre de la patria, que decía así: somos la tradición de los conquistadores, no de los conquistados. El indio es ajeno a nuestra sangre. Ese antiguo poblador de las selvas y pampas iba triste, sin historia, desnudo como el tigre con el cual se cruzaba, sufriendo la nostalgia de su olvidado y desconocido origen. El tiempo le había enrojecido la piel, era mudo, casi no cantaba, casi no sabía llorar. El día que llegó Colón a América, en ese día nació nuestra vida, nuestra raza, y fue un verbo español el que estuvo en el principio, así como el verbo bíblico. Esto nos da entonces una idea, un pantallazo muy pequeño de cuál era la fundamentación, ¿no?, que se estaba creando para justificar una identidad nacional, basada entonces en lo que, en haber derivado de los españoles, de los conquistadores. En esa identidad nacional que se estaba creando no había lugar para los pueblos que en su momento habitaron este territorio. Por otro lado, Ansaldi, un historiador argentino, explica que si bien la construcción de nación conlleva una operación de generalización de los rasgos de comunidad étnica o lingüística, no existen estados étnica o lingüísticamente homogéneos. Bien, o sea, cada vez que
un territorio, una sociedad, pasa por un periodo histórico de conformación de un Estado-nación, de alguna manera homogeneiza su identidad cultural. Y eso conlleva a que, bueno, queden afuera otras etnias, otras culturas. ¿Tá? Un ejemplo de esto ocurrió con el portuñol, ¿no? El portuñol durante durante más de un siglo, muchas décadas, fue dejado de lado. Recién ahora se está reconociendo como, bueno, una lengua que existe, una lengua materna, bien, pero la intención fue homogeneizar mediante el español. Entonces, en el proceso de conformación de una nación se excluye a aquellos grupos cuya cultura no coincide con los caracteres que se pretenden homogeneizar. Un ejemplo es lo que ocurrió con los charrúas a inicios del siglo XIX. Si se toma en cuenta lo expresado por Acosta y Lara, un historiador de esa época, aunque la edición es de 2013, pero es una historiadora de esa época, dice: formaban una colectividad montaraz, estancada en el más oscuro de los primitivismos, desdeñosa de la ley, temible por sus incursiones y reacia a los planes de trabajo y convivencia pacífica que demandaban las necesidades del país. Esto era un historiador, uno de los primeros historiadores que de alguna forma refleja el sentir de los conquistadores, de los colonizadores, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, refiere a la ley creada de acuerdo, en base a la cultura de estos colonizadores. A ello también hay que sumar la influencia de la etnografía eurocentrista, o sea, del etnocentrismo europeo. Veamos por qué. El etnocentrismo europeo, visible en lo que son las crónicas con visiones unilaterales de otras culturas a las que llamaron primitivas, clasificó, dice Consens, como prehistoria a toda cultura diferente. Tales conceptos continuaron siendo aplicados por sus colonos y descendientes, o sea que en Uruguay pasa lo mismo. No solamente quienes conquistaron, sino luego quienes ya habían nacido aquí, pero continuaron reproduciendo ese discurso. Bien. Consens también dice: en el siglo XV, España y Portugal, sometidos a la Inquisición, una institución de la Iglesia Católica, y la discriminación de la población de acuerdo a la pureza o no de sangre, sometieron a torturas, prisión y muertes públicas a los pueblos que se alejaban de esas reglas. Y bueno, importaron a América actos y estrategias similares. Y en Uruguay se mantuvieron incuestionables hasta el siglo pasado, o sea, el siglo XX, perdón, puse 19 ahí, es el siglo XX. Ahí tenemos algunas imágenes que comparte Consens de cómo los europeos registraban, ¿no?, a otros pueblos de acuerdo a los viajes de exploración. Bueno, todos aquellos pueblos que no eran, que no seguían el catolicismo, que no tenían la cultura europea, para ellos de alguna manera tenían rasgos de algo que no necesariamente era humano. Visión europea de los indígenas americanos. Estos son fuentes, o sea, son documentos escritos, en este caso dibujados, en la época. De hecho, lo van a ver en Americana en segundo año, pero en determinado momento la iglesia se reúne con el poder que tenía la iglesia, ¿verdad?, para decidir si los indígenas eran personas o no, tenían alma o no. Bien, la construcción historiográfica
hasta inicios del siglo XXI. Es importante señalar que si bien los pueblos originarios quedaron al margen del relato que construyó una identidad nacional, no necesariamente no se habló de los indios. El problema es cómo se hablaba de ellos, ¿no? Y ahí dice, desde los textos oficiales, los indígenas son presentados a los educandos en una versión clásica de nuestra cultura. Desnudos, postrados, con armas, algún aditivo que ayude a situarlos como extraños, sobre todo culturalmente, ¿verdad? En este ejemplo, incluso comido por los cuervos. En fin, ¿por qué es importante trabajar el tema? ¿Qué aporta? Y bueno, López Mas dice que la investigación sobre el pasado ha sido una operación de redemocratización de la memoria. O sea, un fenómeno, ¿no? Un ejercicio, una operación de hacer más democrática la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Dice él, al permitir que grupos excluidos como negros e indios recuperen su verdadero protagonismo histórico en el proceso de construcción de la nación. ¿Y por qué esto? Bueno, porque, a ver, hicieron parte de las luchas, hicieron parte de la revolución artiguista, pero luego, cuando se comienza a construir el Estado-Nación, quedan fuera del relato. Quedan fuera del relato histórico, quedan fuera de la identidad cultural que se comienza a construir, quedan fuera de la memoria. Entonces, investigar el pasado de alguna manera es una oportunidad de traerlos a la memoria, de recuperar el protagonismo que tuvieron. Y Consens dice, permitir aceptar y reconocer la existencia de otras comunidades, no solo los afrodescendientes, sino los mestizos, ambos y mulatos, y reformular nuestra negativa a aceptar la existencia de incuestionables diversidades biológicas y étnicas. Pero aún más importante, abre los pertinentes caminos para el reconocimiento y aceptación de que las diferencias culturales no fundamentan ninguna clase de racismo ni discriminación. Bien, así que desde el rol de un educador, una educadora, es importante de alguna manera abrir la posibilidad de pensar la diversidad biológica y étnica existente en una sociedad. Y eso contribuye a que no exista un racismo, ¿no? Basado justamente en esas diferencias culturales y étnicas. Bueno, para ser un poco más concretos, ¿qué evidencias hay de la impronta indígena? Podemos decir que hay tres tipos de evidencias. Evidencia genética, que es de los estudios más actuales. Mónica Sanz dice, por ejemplo, que se han utilizado marcadores genéticos como la mancha mongólica, el diente en pala y un sistema sanguíneo denominado O positivo, que indican una ancestría indígena presente en muchos uruguayos y uruguayas que varía porcentualmente de acuerdo a cada zona. O sea, esa presencia va de un 1%, sobre todo en los hombres, a un 64% en mujeres en algunos departamentos, como Tacuarembó. Bien, así que por línea materna tenemos mucho más ancestros de origen indígena o de pueblos que vivieron aquí, que fueron originarios de aquí. Por otro lado, la evidencia cultural, ¿dónde está? También ha sido estudiada, no lo coloqué ahí, pero ha sido estudiado, por ejemplo, por Isabel Barreto. Isabel Barreto, que es una antropóloga, dice, bueno, hay transmisión de saberes de abuelo o abuela o de una vecina mayor del pueblo a sus descendientes, ¿verdad? Por ejemplo, saberes como la etnobotánica, que tiene que ver con el uso y transmisión del conocimiento sobre plantas con fines medicinales. Ella tiene un estudio bien detallado sobre esto, lo voy a compartir en la plataforma.
También dice que hay tradiciones mágico-religiosas, por ejemplo, presentar los niños a la luna, cortar las tormentas o santiguados y bendiciones. Y un poco más, más tardío, ¿no? Y más acá en el tiempo, algunas costumbres culinarias. En fin, todos estos aspectos culturales están muy presentes, sobre todo el culinario, muy presentes en los ámbitos rurales, en la campaña. Por lo tanto, ha sido afectada de alguna manera por la migración del campo a la ciudad, dice Isabel Barreto en ese trabajo. Por último, la evidencia sociohistórica, bueno, ¿qué significa? Que hay indígenas, especialmente charrúas y minuanos, que han tenido, o hubo indígenas que han tenido, que tuvieron un rol entre los héroes fundadores de la nación uruguaya, dice López Mas. De hecho, el escudo de la provincia oriental en 1816 incluyó elementos culturales indígenas. Agregué ahí en el margen inferior derecho la imagen del escudo. Podrán ver que en la cima hay plumas, hay lanzas, ¿no? O sea, hay elementos de origen indígena. 1816, antes que, como les contaba hoy, se discutiera el problema de la falta de identidad, ¿no? De una identidad nacional clara. Antes que entonces se comenzara a producir desde distintas áreas culturales, desde la literatura, desde la historia, un discurso aglutinador, un discurso que a su vez dejó de lado a los indígenas. Importante también pensar de qué forma o cómo trabajar el tema. Bueno, y acá rescato algunos fragmentos de López Mas. Por ejemplo, el mito que los indios desaparecieron pero dejaron el carácter indómito a los uruguayos, eso está presente, ¿no? La guerra charrúa. Pero dice López Mas, este personaje pretende ser la superación simbólica de la contradicción fundamental de la sociedad colonial planteada entre el salvajismo y la civilización. Los indios condenados a desaparecer legarán el coraje y la entrega como virtudes auténticas y centrales del ser nacional. Esto está muy vinculado a lo que tiene que ver con los mitos en una sociedad, ¿no? Después podemos profundizar más en esto. Luego hay una actitud ambigua del Estado uruguayo que fomentó la investigación antropológica y apoyó la repatriación del cacique Baimaca a Perú, esto más adelante, pero escatima el reconocimiento de la procedencia indígena en el territorio, la existencia de un genocidio y el no reconocimiento de los descendientes de indios como tales. También dice, considerando la legislación internacional, legislación que ha asumido, que ha firmado Uruguay, podría ser responsable de un delito de negación de genocidio. Bueno, la ONU lo ha pedido que Uruguay reconozca como tal, ¿no? Con ese carácter a ese hecho. Y en la última agenda de derechos, autoidentificarse como descendiente de indio es parte del libre ejercicio de la ciudadanía, dice López Mas. Pero, para ser justos, hay que decir que esta ciudadanía postnacional uruguaya no tiene nada de original. Y como otras tantas que se reactivan en Latinoamérica, reclama memoria, historia indígena y derecho a la verdad. ¿Tá? Así que una cosa tiene que ver con la memoria, con el legado. Otra cosa es que, a ver, no es imposible que existan indígenas, por más que existan hoy personas que se identifiquen, personas que tengan en sus genes ese aporte, en su cultura. No se trata de aquellos grupos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, reclamar la memoria, reclamar la presencia de esos grupos, tanto en el pasado como su impronta en nuestro presente, social y cultural, además de genético.